Reforma contra el nepotismo confronta a Morena con el PAN. Esto porque pues ya se aprobó la reforma contra el nepotismo. En algún momento pasó por distintas fases. Primero en la Cámara de Senadores vimos que hubo una modificación importante. Se iba a aplicar esta reforma en 2027. Se modificó por los distintos acuerdos existentes en la alianza que hay entre los partidos Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, por lo que la minuta del Senado se turnó a la Cámara de Diputados con el año del 2030. Sin embargo, después vimos como la justificación que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina fue porque, pues bueno, el partido Morena y los otros dos partidos que acabo de mencionar tienen una alianza. Era importante también cuidar esta alianza que se tiene. Y también en otro momento el senador Gerardo Fernández Noroña también mencionó que era importante que esta alianza no se rompiera porque hay todo un paquete de reformas que tienen que pasar, porque esto también es parte sustancial de la transformación de México y ponía el ejemplo de que se hubiera hecho en el caso de no tener esta alianza con los otros países, con el ejemplo de la reforma al Poder Judicial, por lo menos esa, ahora ya han pasado otro tipo de reformas, entonces era importante cuidar esa alianza. Es ese contexto en el que llegó esta reforma contra el nepotismo electoral a la Cámara de Diputados. Se respetó el tema de que fuese a 2030, sin embargo, trascendió en distintos medios de comunicación y también por las distintas declaraciones que se hicieron a partir de que se estaba discutiendo en el Pleno de la Cámara de Diputados esta reforma, que había acercamientos por parte de algunos congresistas, por parte de diputados y diputadas de Morena con la fracción de El PAN para hacerle algunas modificaciones a esta ley, Anaí. Entonces, ese es el contexto y el trasfondo de este tema principal que tenemos el día de hoy, porque, pues bueno, ya afortunadamente pasó la reforma contra el nepotismo electoral. De hecho, ya varios estados la han aprobado. Es necesario por lo menos tener 17 estados para que esta reforma sea legal, sea parte ya de la Constitución, que se prohíba este tipo de nepotismo existente en el país, nepotismo electoral. Pero sí, digamos, fue importante dar a conocer y no perder de vista este intento por parte de una fracción de Morena de intentar hacer acuerdos por parte del PAN, que bueno, eso podría también tener repercusiones a futuro, no solamente para la alianza, sino también para la aprobación de las futuras reformas que vengan ahí. Claro, y también es parte de las contradicciones en las que ha caído o en las que han caído algunos personajes que han sido muy importantes para pues estos proyectos que se están impulsando y que son personajes políticos que han figurado en la escena y que han sido relevantes. Ya lo bien lo decías, pues lo que se pretendía hacer en la Cámara de Diputados era que esta minuta o esta iniciativa pasara tal cual había enviado la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, es decir, que esta entrara en vigor a partir de 2027, esta ley o esta reforma para combatir el nepotismo entrará en vigor desde 2027 y no hasta 2030 como se había planteado. Lo que pasó pues fue que se difundió un video que se viralizó en estos días en el que se escucha hablar abiertamente a Monreal sobre las negociaciones y en la que habría confirmado sostener una conversación con Federico Dorin, él es diputado del PAN, quien le habría pues pedido, ¿no? Lo que acusa primero Monreal es que en un primer momento vemos a un Monreal que sale a decir, yo supe de esta situación, nos ofrecieron 100 votos a favor de esto pero a cambio ellos nos pedían en esta negociación que los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador no pudieran competir en las elecciones por lo menos en los próximos 10 años. Es lo que se ha difundido en este video viralizado en redes sociales y pues lo que él dice es, en ese momento Monreal dice, es que nos buscaron
buscaron sin autorización del partido, nos ofrecieron estos 100 votos y pues narra esto que pasó, nos pidieron que a cambio no los López Beltrán estén 10 años fuera de estas contiendas electorales. Y esto fue lo que vemos en un primer momento. También dentro del partido, la vicecoordinadora de Morena, Gabriela Jiménez, pues también se pronunció al respecto, ya que ella dijo que no fue un secreto, ¿no? Ella se presenta y porque ella fue señalada de encabezar también estas negociaciones entre las bancadas del PAN y el PRI. Entonces Ricardo Monreal acusa primero que fue sin autorización, que él no sabía, y calificó este encuentro como muy desafortunado, y también dijo que no se había pedido permiso a la bancada de Morena para iniciar conversaciones con otras bancadas, en particular pues estas de la oposición, y sale en entrevista a la vicecoordinadora Gabriela Jiménez a decir que en muchas ocasiones previas a la votación ella ya había revelado en entrevistas que estaban buscando un gran consenso para respaldar a la presidenta, y ella dice no fue nada secreto, nada estuvo en lo oscuro. Así es, y bueno, este tipo de contexto y estas contradicciones, como bien las llamas, evidencian también, decía Monreal, que pues no se impone, ¿no? No hay una imposición por parte de quien preside la bancada en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la imposición hacia las distintas diputadas, a distintos diputados, sean hombres o sean mujeres. Sin embargo, la forma en la que se fue conociendo el tema, la forma en la que fueron sucediendo los hechos, daba a entender que había diferencias dentro de Morena por parte de algunos diputados y diputadas, y quien preside esa fracción parlamentaria dentro de la Cámara de Diputados, que es obviamente Monreal. Entonces, este es el contexto en el que sucede, y cuando está en el pleno la discusión, también se da a conocer esta existencia de acercamientos por parte de algunos congresistas de Morena hacia el partido Acción Nacional, y en el momento ya de la votación, pues la diputada Gabriela Jiménez Godoy fue una de las 14 diputadas de Morena que abandonaron el salón el día martes para no avalar esta reforma contra el nepotismo en los términos en los que esta quedó. También se ausentaron el vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuellar, se ausentó también Napoleón Gómez Urrutia, y fueron otros cuatro diputados que se abstuvieron de votar, y también quien votó en contra de la fracción parlamentaria de Morena fue María Teresa Eali, quien pues emitió este voto en contra. Así que estas fueron las condiciones en las que sucedió esta situación, y vamos ahora a recuperar un video del diputado Alfonso Ramírez Cuellar, en donde dice que, bueno, esta reunión con panistas no tenían que ver con esta negociación con el PAN. Negociación que andaban buscando tú y Gaby, que dicen que se ¿Pero por qué me acusas? No te estoy acusando, Entonces entonces no digas andaban buscando una negociación. Yo nunca me he reunido con él ni con el acá, Verde. diputado, acá. ¿Aquí? Cámara, sí. Nunca se ha reunido con nadie. No. Nunca me he reunido yo con ellos, ni he habido negociaciones ni nada. Pero si ustedes estaban a favor de que la iniciativa, la propuesta de la presidenta... Por eso yo argumenté de manera contundente que debe entrar en 2025 y en el 2027. ¿Pero llevaba dedicatoria o no? No, por eso la ley es muy clara en el sentido de que las reformas electorales tienen que presentarse un año antes de que inicie el proceso electoral federal, y esta la estamos presentando más de 2 años antes de que inicie el proceso electoral federal del 2027. Se ha puesto este plazo en la Constitución para que no exista dedicatoria a ninguna persona ni a ningún partido, y la iniciativa que nos enviaron el 5 de febrero cumple con los plazos establecidos para que sea una regla de aplicación general sin dirigirse hacia ninguna persona, hacia ningún partido, y no afecta absolutamente a nadie. Se cuidó muchísimo este periodo para que nadie se viera afectado. Entonces, esos 100 o 115 que dicen de votos que se ofrecieron a cambio. ¿Quién se los ofreció? Ustedes. ¿A quién?
No me estés acusando, yo nunca he hablado con los panistas. Yo no te estoy acusando, Antes no digas yo que... te estoy preguntando porque eso es lo que dicen. Pues están contando mentiras. Lo desmiente, sí, de plano. Pues claro, yo no puedo traerlo aquí, tráelo. Pues se acaba de ir, no quiero Pues que venga. yo nunca he hablado con él. Entonces no está dividida la bancada de Morena. Estamos totalmente unidos. No, ahí reconocemos toda la autoridad y el liderazgo de nuestro coordinador Ricardo Monreal. No tenemos ninguna división interna. Ahí estas declaraciones del diputado Alfonso Ramírez Cuellar, pues que se dan en el marco de todo esto que apenas empezaba, digamos, a estar ventilando, porque esto se dio a conocer a partir de estos videos que comenzaron a circular en redes sociales, donde, como ya mencionaba, pues ya se hablaba de las diferentes posturas y de que se habría dado esta negociación, digámoslo, en lo oscurito, ¿no? Y que pues ya veíamos que Gabriela Jiménez, vicecoordinadora parlamentaria, pues ella dice no fue en lo oscurito, se sabía, y luego pues salen a relucir demás posicionamientos, incluso el propio diputado del PAN, Federico Doring, también salió a pronunciarse, pero vamos ahora a recuperar las palabras del diputado José Elías Lixa del PAN. Él explicó que hubo pláticas con miembros de Morena por esta reforma contra el nepotismo electoral. Puede haber un malentendido de algo que yo mismo les di a conocer. A ver, hay que recordar que el día que sesionó la Comisión de Puntos Constitucionales, yo mismo, en compañía de la vicecoordinadora Noemí Luna, de las integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, estaban conmigo la diputada Paulina Rubio, estaba conmigo la diputada Ania Gómez, estaba conmigo el diputado Fernando Torres Graciano, y yo en ese momento les dije que efectivamente estábamos en pláticas con diferentes legisladores, incluyendo a legisladores de Morena, y que quien había sostenido esa reunión había sido yo personalmente, y que es verdad que me había encontrado con la vicecoordinadora de Morena para hacer una reflexión sobre las mejoras que podía tener la iniciativa, que luego finalmente lo que pasó es que parece que a los diputados de Morena no les dieron permiso de modificar la fecha de entrada en vigor. Estaba la duda de si debía entrar en vigor en 2030 o en 2027, y el PAN dijo, a ver, no tiene que tratarse de 2027 o 2030, si puede entrar en vigor ya, en este momento, y que aplique desde hoy, pero en una propuesta mucho más amplia, que tome en cuenta a las estructuras del gobierno actuales, que saquen a los familiares del gobierno, que se prohíba estrictamente darle contratos a cuates y a familiares de quienes están en el gobierno. Y no es que sea en particular en contra de quienes se apelliden López. Simplemente nosotros propusimos una cláusula para que el hijo, hija, esposos, familiares directos de quien ocupe la presidencia de la República no pueda aspirar al mismo cargo sino hasta 10 años después. Por lo tanto, el único malentendido que puede haber es que me parece que el diputado Monreal dijo que eran 100 diputados de Morena. La cifra precisa que nos dio la vicecoordinadora en ese momento eran 115 legisladores de Morena. Lo cierto es que quienes se sentaron a platicar y quienes tenían un férreo interés en hacer modificaciones, pues fueron quienes se subieron a la tribuna a decir que siempre no y retiraron sus reservas. Pues la diputada, la vicecoordinadora de Morena se subió a la tribuna, quien presentó la propuesta de 2027 y la retiró fue el vicecoordinador Ramírez Cuellar y diversos legisladores de Morena que reservaron muchos artículos del dictamen y que todos las retiraron. Bueno, pues parece que lo que pasó es que no les dieron permiso, si es que esa fue la situación, o entre ellos no se pusieron de acuerdo. Pues miren, es que eso hay que preguntárselos a ellos. Bueno, aquí esta explicación que da el diputado José Elías Lija del PAN, en donde pues dice hubo pláticas con distintos miembros de Morena por las declaraciones que dio en este fragmento que veíamos. Sí había una pretensión del PAN de volver a modificar la propuesta como le había mandado el Senado para que se aplicara, dice él ya, no tendría por qué esperar hasta 2030, y lo que estaban intentando poner era esta prohibición para que, pues dice él, no es contra los hijos del expresidente Andrés Manuel, en realidad era para que esta
pequeña modificación que se iba a hacer para prohibir que existiera también el nepotismo en las estructuras del gobierno federal, pero bueno, claramente era la intención de apuntar hacia los hijos del expresidente Andrés Manuel. Es conocido que uno de ellos ya está dentro de la dirigencia de Morena, entonces había esta intencionalidad por parte del PAN y también quien dio distintas declaraciones en torno a este tema fue el diputado Ricardo Monreal, además de este video que se hizo viral en donde están en este círculo de lectura y en donde él mismo dice, bueno, sabemos que se reunieron, tuvieron este tipo de reuniones y dice al final y pregunta, bueno, ¿por qué se hacen este tipo de declaraciones? Dice, los buscaron a los panistas sin autorización del grupo legislativo de Morena. Estas son palabras del diputado Ricardo Monreal. Y le dicen a Federico Düring, yo traigo 100 votos. A mí me lo dijo el diputado Federico Düring. 100 votos nos ofrecieron, dice, en torno a Jiménez, a la vicecoordinadora y a otros morenistas. Y nosotros, dice el diputado Ricardo Monreal, el PAN, les dijimos si a cambio de que los López Beltrán estén 10 años fuera. Esto es lo que narró el diputado Ricardo Monreal. Después le preguntan en una conferencia de prensa hace 2 días que si se había reunido con el diputado Federico Düring, dice que no, y en otra conferencia el día de ayer dice, bueno, al final sí me reuní con él, y esto es lo que dijo al final Ricardo Monreal. Yo no miento, nunca he mentido, no, pero no. Y luego, después dijo, no, yo no hablé con Dorin. No, yo no hablé, no, sí hablé con Dorin ayer, pero es un asunto que nosotros vamos a privilegiar la unidad, siempre. ¿Qué fue una estrategia de Ricardo Monreal? No, yo creo que ahora hay asuntos más importantes, mucho más importantes de defender a la patria que un asunto entre dos. Yo respeto a todos, a mis compañeros, y repito, con todos, Maxi, contigo también, amor y paz. Por supuesto que hay asuntos muy importantes, pero estos asuntos no le quitan la relevancia a lo que está pasando en ambas cámaras y sobre todo pues lo que pasó en este tema en particular, en la que pues hoy decía incluso la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa, ¿no? Nosotros tenemos un compromiso, o yo asumí un compromiso con el pueblo de México, que es no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y este tipo de cosas pues también van en contra de estos principios con los que se ha manejado la propia Cuarta Transformación y por la que millones de mexicanos salieron a dar su voto, porque compaginan con estos principios. Incluso la presidenta hoy decía que ella no negoció nada en lo oscurito con Donald Trump y que no se va a negociar nada así, y vemos que está pasando lo contrario, por lo menos en la Cámara de Diputados y para este tema en particular, y que lo que queda, digamos, en el debate es justamente esta cuestión de ir en contra otra vez de, pues, también esta, pues, postura política que tienen y también de estos personajes tan relevantes, y sobre todo ir en contra de pues los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. En un video que subió a sus redes sociales el panista Federico Düring, él también habló, y de hecho él le dijo a Ricardo Monreal, gracias coordinador Monreal por darme la razón y reconocer que yo no miento, que sí me vinieron a buscar, que sí vinieron al PAN a buscarnos, que sí les ofrecimos los votos para hacer realidad lo que había propuesto la presidenta, pero que ustedes le fallaron a ella y al pueblo de México, Aníbal. Bueno, es un tema bastante importante este que estamos hablando porque muestra las distintas formas en las que se han manejado las reformas, esta en particular contra el nepotismo electoral, y sobre todo en ahí los intereses que están detrás de este tipo de reformas, que son intereses particulares de algunos miembros de la Cámara de Diputados, que son parte del partido Morena, porque también eso hay que decirlo. Ahora viene toda la parte que tiene que ver con la materia electoral, y hay distintos partidos pequeños que se quieren formar, entonces también esa es otra de las aristas que se desprenden de este tipo de conflictos, de este tipo de contradicciones dentro del partido de Morena, y que también evidencian las distintas formas en las que se dirimen estas contradicciones en el gobierno, estas contradicciones en el Estado, y eso
para ponerlo también, como decía hace un momento, en términos ya de conceptos y un poco más de teoría, eso precisamente es el Estado. Es ese lugar, ese conjunto de espacios en donde se dirimen las distintas diferencias de las fracciones y de los bloques en el poder. En este caso estamos hablando de la conformación de un bloque histórico que se ha ido conformando a lo largo de los años a partir de el movimiento de regeneración nacional, cuando fue un movimiento, y después cuando pasa a ser partido político. Es ahí donde se dan y donde se evidencian todo este tipo de contradicciones, y así hay que entenderlo. No es algo que no tenga que suceder o no es algo que no deba de suceder. Es así, suceden este tipo de cosas, y lo importante para la población y sobre todo también para la audiencia es la transparencia, que se sepan este tipo de cosas, que se debatan también, que se discutan, y también que no se pierda de vista que se tiene que avanzar en la democratización del país, que se tiene que avanzar en este tipo de aspectos para que se deje de lado una idea que es muy, digamos, es una idea muy mainstream, es una idea que se concibe así en todo el mundo en términos de la democracia, de que solamente ciertas personas pueden acceder a la política, de que solamente ciertas personas pueden entrar a estos encargos públicos. Esa idea se tiene que desmontar. Cualquier persona que tenga una afiliación partidista o no, incluso también puede acceder a la política, puede acceder a un encargo, y eso es lo que se tiene que modificar en el país. Es parte también de las distintas transformaciones que hay en México, y se debe de apuntar hacia eso, Ana. Claro, Aníbal, sin duda alguna es muy importante esto que mencionas, porque pues al final del día también lo que busca esta reforma contra el nepotismo es justamente ir terminando con este tipo de cuestiones, ir acabando con pues esta herencia, ¿no?, que se daba en las candidaturas, es decir, que pues se heredaran estos puestos y que pues al final digamos que la política se fuera, como tú bien lo mencionas, se fuera, digamos, solo apuntando hacia un sector y quedándose en esos sectores particulares, y eso cerraba la entrada a nuevas personas, a nuevas figuras, que hoy vemos que ya incluso tenemos figuras jóvenes dentro de la política, pero que pues este tipo de cuestiones cerraban estas oportunidades a muchas personas, y que es lo que se busca terminar al final del día. Claro, es, digamos, una visión de país totalmente diferente al neoliberalismo, y es la construcción también de un país distinto, que poco a poco y gradualmente va avanzando en distintos rubros, en materia económica, política, social, incluso también cultural, con la revolución de las conciencias.